Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola maestro, buenos días, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues vamos a ver quién se integra. Ojalá que haya oportunidad de que nos acompañen algunos. Muy bien, sí. Igual ya inicié aquí la grabación Es y lo que pues veo. esperamos aquí. Con dos que nos acompañen arrancamos. Está Francisca, Gabriela y Sí, Mario. buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Una disculpa porque no me he podido integrar, hemos tenido pues mucho trabajo en la escuela, hemos estado entregando muestras. Estoy ahorita en un seminario central de la escuela donde estamos organizando un documento que se llama Orientación y Sentido del Área. Entonces, como hemos estado mostrando a la comunidad los avances, pues no he podido leer de manera adecuada los documentos, entonces pues una disculpa porque no me voy a poder participar como yo quisiera, pero pues quisiera escuchar la clase, doctor, por favor. Sí, sin ningún problema. Con eso no hay inconvenientes. Y revisemos si los viernes por la tarde podría ser algún cambio Sí, posible para que algunos también puedan compartir. El detalle que más nos ha este, motivado para mantener este horario que Mario está en Portugal principalmente. sí. Sí, estoy aquí. Entonces con Mario, Disculpa, estoy en un café. pues sí sería difícil pasar el horario hacia la tarde porque ya lo estaríamos prácticamente obligando a atendernos en madrugada, ¿no? Claro. Pues yo aquí atenta a lo que ustedes digan. Muy bien, muy bien. Pues gracias a todos. Eh, los compañeros en general han avanzado hasta. Tenemos dos compañeros que tienen las actividades prácticamente hasta el 2.2. Eh, eso, bueno, la mención es, pues, primero, pues como bien decían, para agradecerles esa continuidad. La segunda es que hasta la siguiente semana tendríamos que avanzar hacia el tema 2.2. Las actividades han sido relativamente sencillas, los compromisos de lectura. eh, Aunque buscan que ustedes tengan acercamientos lo más amplios posibles a los tomos del método, no ponen alguna exigencia en términos de leer todo, sino en la medida de sus posibilidades hacer las lecturas de los tomos, eh, sus primeros apartados, unas lecturas incluso por interés, es decir, a partir de la selección de alguna parte de cada uno de los tomos que les resulte más significativa, de la que no tengan suficiente memoria, porque algunos de ustedes ya han estado familiarizados con, con esto, ¿no? Lo que hemos hecho en estas sesiones es hacer una síntesis, unos condensados del contenido general y de ahí derivar en las reflexiones. La otra razón por la que mencionaba el avance hasta ahora es porque sí desearía y me gustaría que en la medida en que yo vaya exponiendo, eh, quienes han ido avanzando puedan hacer sus participaciones, ¿no? Incluso que si lo desean, pues me interrumpan y no hay ningún inconveniente. El,
Estamos entonces entre el tomo 2 y el tomo 3. Habíamos revisado del tomo 2 habíamos revisado del tomo 2 lo que corresponde al sujeto, los procesos de autonomía, dependencia, auto, eco, fen, organización. Integramos en este esquema del tomo 2 también elementos del tomo 1, que creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Habíamos entonces dicho que en el tomo 1 había un debate que planteaba Edgar Morin respecto a la existencia de un antimétodo, que probablemente el pensamiento complejo se considera una primera fase así, pero en la medida en la que se reconociera su viabilidad, entonces se descubriría que lo que se vino a denominar con una pretensión única de cientificidad, como el método cartesiano, en palabras de algunos sociólogos del conocimiento y epistemólogos, ¿no? Terminaría siendo pues eh, una ficción que se pretende eh, se mantenga como elemento de unidad general de las ciencias, pero lo que tenemos en realidad es, es una suerte de tradición que cada vez más busca legislar, articular, eh, incluso tiende a ideologizar el sentido de la ciencia y a descontextualizar el estado de avance de la misma. Pues por eso Edgar Morin propone el pensamiento complejo como una novedad a incorporar en el quehacer científico como método posible y parte de, de la metacognición, es decir, de la revisión hacia el interior de las mismas ciencias respecto de sus procesos, sus cambios y sus transformaciones, y entre ello el papel que han jugado las innovaciones científicas del siglo XX de manera particular y además de cómo también dentro de estas innovaciones hay un imperativo por eh, el autoconocimiento. Eh, Probablemente por primera vez, y eso no lo dirá con tanta elocuencia Edgar Morin como Basarab Nicolescu, dice Basarab Nicolescu que probablemente por primera vez descubrimos con la emergencia de las neurociencias, de la física cuántica y de otras áreas de conocimiento que se van sofisticando, lo poco que verdaderamente estamos enterados de los mundos asociados a, al sujeto y a la cerebralidad y a nuestra capacidad de transformación social con indicadores científicos más claros. Lo que ha propuesto Edgar Morin es ir del objeto al sistema y del sistema a la organización. Entre los sistemas de interés están los sujetos, el sujeto biológico, el sujeto humano. Hay un anclaje muy importante de Edgar Morin hacia la materialidad y a la materialidad biológica para comprender lo que en términos de conocimiento son procesos de valor para la ciencia y sujeta toda su reflexión en términos de los sistemas vivos a los procesos de auto, eco, fenógeno, reorganización, que ustedes ya leyeron, hicieron algunas reflexiones en los trabajos que están revisando. En términos sistémicos, pues el auto refiere a cómo un sistema produce
por herencia ecológica y por herencia genética y por herencia en términos de aprendizaje, actividades para satisfacerse a sí mismo, pero también en esa intencionalidad de satisfacción de sí mismo se proveerá de información, materia y energía del entorno. Al introducir esta información, materia y energías al sistema y mantenerse y buscar permanecer en el tiempo, pues va a regenerar el proceso, él también entregando información, materia y energía a otros sistemas y al entorno. Eso genera estados o momentos de organización del sistema en el tiempo que son importantes. Primero, para comprender por qué la complejidad resulta valiosa de ser observada. Segundo, que la complejidad está incorporada a los sistemas vivos. Tercero, que al haber un intercambio permanente de información, materia y energía, la complejidad es un objeto de análisis y en tanto objeto o razón analítica tiene un lugar, la investigación. Estamos entonces ahora con el método 3, el conocimiento del conocimiento, que es el documento en donde se sientan, donde se estructura lo que terminará por definir Edgar Morin como el pensamiento complejo, como estrategia metacognitiva para el desarrollo de conocimientos ecológicos, contextualizados, históricos y pertinentes. La versión que yo tengo, de la que está este índice aquí, es la de cátedra, una reedición del 2006, pero la primera edición en castellano es del 88 y la francesa es del 86, ¿no? Edgar Morin entonces nos habla del abismo, la pregunta por la posibilidad de la verdad y el error, de lo desconocido, del conocimiento, las rupturas, las patologías del saber, la crisis de los fundamentos, del metapunto de vista, de lo bioantropológico, de la reflexión, ciencia, filosofía, de la reintegración del sujeto, de la reorganización epistemológica, la interrogación radical o la no finalidad última del conocimiento, el conocimiento, la vocación emancipadora, el pensamiento complejo como una aventura que habrá de enfrentar tabús de las disciplinas y los tabús de la parcelación, que implicará una actitud de no resignación al disciplinamiento, de la búsqueda por transitar fuera de los tabús, cuidarse de las extrapolaciones reflexivas o de solo reproducir, perdonen el error ahí de mecanografiado, tradiciones semánticas o descontextualizaciones impúdicas. Edgar Morin, curiosamente, ha sido criticado por en algunas circunstancias incurrir en extrapolaciones, en transitar de manera un tanto descuidada en usos semánticos de determinados términos o algunas descontextualizaciones. Sin embargo, muy importante advertir cómo, pese a que podemos incurrir en ello, Edgar Morin pretende invitarnos a ser cuidadosos también, como de los anarquismos, ¿no? Sino que hay en el diálogo filosofía, ciencia, arte, ciencia, en el tránsito por rondar entre las disciplinas con ayuda del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, pues que ir siendo rigurosos, no rígidos, sino rigurosos. Edgar Morin entonces nos va a proponer revisar desde la antropología y la biología del conocimiento la capacidad humana de trabajar con la información,
esa capacidad, en realidad biológica, esa capacidad biológica de trabajar con la información está incorporado en el sujeto vivo, pero es fundamental para comprender al sujeto humano. Es lo que él llama la computación o la actividad computante. Nos dice Edgar Morán en un recuadro que tiene la página 49 y 50, que la computación no puede limitarse al cálculo numérico para fines del pensamiento complejo. Tampoco está reducida a la información. La información no se convierte en información si no es en relación a una computación y de otro modo no es más que una marca o una traza. La información se nos presenta como un elemento, un momento, un aspecto de un complejo organizador que es la acción computante. No es, como se ha dicho en demasía, la información la que le da vía a un programa, la que controla la energía. Lo que le da vía al programa y a la energía es el complejo computacional, es decir, el trabajo que se hace de la información programada. Es lo que define el tránsito de la energía. A través de la computación, entonces, se producen principios y reglas, o se reproducen principios y reglas de los sistemas vivos, se comunican a través de información. En este proceso de comunicación informacional, se trabaja en la memoria y producen señales, signos o símbolos según el nivel de eh, desarrollo de la comunicación de ese sistema. Se ve bien ahora la insuficiencia de las nociones de información informática para cubrir el complejo de operaciones cognitivas que efectúan lo que se debe llamar computadores y no ordenadores. Por ello debemos sacar el término de computación de la sombra, a la que ha sido relegada en su relación solo con los ordenadores, para tratar de hacer un llamado a su extensión de significado. Debemos desviar el núcleo conceptual de la información a la computación. Les decía que para Edgar Morin, pues computar es una singularidad de los sujetos vivos, que es capital para el sujeto humano, porque es el que faculta, es donde se arraiga el segundo momento del proceso de conocimiento o de inteligencia singular. La computación es el anclaje, digamos, de inteligencia general, es decir, que se comparte con otros seres vivos, pero la cogitación, la singularidad de la cogitación humana es la que nos terminará distinguiendo del resto. Recuerden que Edgar Morin está preocupado por la relación unidad-diversidad, ¿no? Unidad-diferencia, que retoma de Jacques de Maritain, un filósofo francés, quien propone la idea de que el método, en cierto sentido, científico consiste en distinguir para unir. Allí Edgar Morin es quien busca traer esta idea de Jacques de Maritain para incorporarla a todas estas reflexiones con evidencias de conocimientos científicos del siglo XX para el pensamiento complejo. Entonces, la cogitación es el elemento de unidad biológica como sistema vivo humano, y la cogitación es el proceso distintivo, singular, dependiente del otro proceso de cogitación. Entonces, la computación, pues al estar incorporada a los sujetos vivos, pues es una computación viviente, es una computación que podríamos decir sirve, nos servimos, ¿no? Y le servimos para vivir, sobrevivir, producir y reproducirnos.
por la computación, amibas, incluso podríamos asumir con el riesgo de que nos regañen un poco, pero hagamos la analogía, incluso virus, ¿no? De cierto modo computan, organizan, producen, establecen comportamiento y definen para su supervivencia, para su sostenimiento, pese a que los virus no se están en medio entre vivos y no vivos, ¿no? Según la biología, tienen una memoria que les permite generar adecuaciones, mutaciones, ¿no? Que estamos viviendo hoy un poco más de cerca en razón de esta pandemia. Cuando Edgar Morin define el sujeto biológico, entonces dice que es un sujeto desde que computa, es decir, desde que empieza a trabajar la información. Podemos decir que emerge el sujeto, porque si trabaja la información es para autorreferenciarse, autosatisfacerse, y es porque hay una memoria que le permite buscar su supervivencia. Entonces, un sujeto vivo es el que computa, desde el punto de vista de Edgar Morin. Dice que para conocer es primero necesario computar. Y desde allí entonces hay un proceso de construcción y de búsqueda de soluciones en términos profundamente ontológicos para los sujetos vivos. La página 59 dice: las operaciones de la computación artificial y de la computación viviente son en general de la misma naturaleza. Son de asociación, es decir, buscan conjuntar, incluir, identificar e implicar, pero también son de separación, es decir, diferencian, oponen, seleccionan, excluyen. Lógicas en el primer caso, la computación artificial depende de la lógica normativa, filosófica, y la computación viviente es prelógica, es decir, no se enuncia y no responde a las reglas de nuestro razonamiento, sino responden a los logiciales, es decir, a lo que la historia biológica, por continuidad y reservorio fenotípico y genotípico, van heredando, por decirlo así. La diferencia entre los dos tipos de computación no es lógica, dice Edgar Morin, sino logicial, es decir, depende de los principios y reglas que gobiernan las operaciones. Mientras la computación artificial obedece a principios, reglas que son conformes a los que gobiernan nuestra racionalidad cognitiva, la computación viviente obedece a los principios y reglas de autoorganización viviente, que constituyen de algún modo su logicial, que es la autoecofenógeno reorganización, ¿no? Entonces nos va a decir Edgar Morin que tanto emerge de la computación el sujeto, hay un desarrollo de nuestra subjetividad particular a partir de los principios de, de la cognición, y en nuestro caso la cognición es un proceso, es una emergencia, está anclado ya no solamente al logicial computante, sino a logicial del bucle sensorio-motor. ¿Qué es el bucle sensorio-motor? Pues a nuestra fisiología particular, ¿no? A nuestra condición fisiológica. Aquí Edgar Morin ha recibido algunas críticas, no tan fuertes, pero digamos, si ustedes conocen las críticas que ha recibido Edgar Morin en este sentido,
les quiero decir pues que Edgar Morin no estaba pensando solo. Del lado izquierdo ven un dibujo que aparece en el tomo 3 del método, que refiere al bucle sensible nervioso motor o sensorio-motor. Henri Laborit es un fisiólogo, neurofisiólogo francés que aportó bastante a la etología, pero también aportó bastante hacia una renovación del conductismo, que impulsó el desarrollo también de las neurociencias. Y Edgar Morin estaba pensando, por un lado, en Henri Laborit, y por otro lado estaba pensando en los desarrollos de personajes similares a Stafford Beer. Stafford Beer está de este lado el esquema de Stafford Beer. Stafford Beer dice que por qué no, en lugar de generar modelos de organizaciones empresariales, gubernamentales, a modo humano, para satisfacer nuestras idealidades cognitivas, ¿por qué no buscamos que se parezcan más las empresas y las organizaciones gubernamentales al modo en que operan sistemas vivos? Es decir, que respondan a ciertas lógicas biológicas y no eh, a lógicas ideales, mentales, por ejemplo. Entonces, Stafford Beer genera una cosa que denominó modelo de sistemas viables, eh, tratando de que las organizaciones industriales y políticas y gubernamentales se parezcan a los procesos que realiza el cuerpo en sí mismo. El cuerpo, anclado a su cerebralidad, pues es de lo más eficiente que hay. Varía según los tipos de animalidad, pero lo que se evidencia en términos de su permanencia y existencia es que es muy eficaz y muy potente, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí un nivel coordinador, que es el de las políticas, el de la inteligencia y el del control, en donde se hace reflexión del conjunto de los procesos en los que participa el sistema, ¿no? Y el sistema, este nivel coordinador, va a monitorear actividades en otras unidades específicas del sistema, que puede tener subunidades, pero estas unidades, podríamos decir productivas, no estarán trabajando solas, sino van a requerir información del medio ambiente, es decir, información de los segmentos de mercado, si hablamos de empresas, o de los segmentos de población, si hablamos de unidades organizadas y coordinadas gubernamental o políticamente, y que en este medio ambiente pues va a haber además consumidores potenciales o sujetos interesados o ciudadanos a los que les nutre una cultura, pero un sentido de futuro, del cual se debe nutrir la inteligencia de la organización, es decir, el nivel coordinado también, para poder entonces ir redireccionando información hacia las otras unidades en un bucle permanente de retroacción. Edgar Morin, más cercano a Henri Laborit, en lo que toca a tratar de explicar específicamente el comportamiento del cuerpo humano, para de ahí tratar de explicar la emergencia de la cogitación. Dirá que tenemos un aparato neurocerebral que se ancla básicamente a tres actividades: la afectividad, la estrategia y la inteligencia. La afectividad, pues,
cómo las emociones van a jugar permanentemente un papel, cómo se harán previsiones de manera permanente sobre las acciones a partir de lo que el medio ambiente nos indique, y eso va a generar un nivel de inteligencia, el nivel de inteligencia que se ve sofisticando desde el nivel de inteligencia por estímulo-reacción, ¿no?, hasta los niveles de inteligencia ordenada y coordinada, podríamos decir, a lo Stafford-Beer. Siempre van a estar anclados estas acciones estratégicas, inteligentes y afectivas a nuestras praxis, es decir, a nuestras ideas y a la materialidad corporal. Va a generar una suerte de movimiento, acción, locomoción, que termina en realizaciones corporales y o comportamientos que podemos percibir sensorialmente y que damos a percibir y a sentir por otros, y en estas relaciones que hay una propensión de emergencia a estados de conocimientos del yo, estados de conocimiento colectivos, estados de conocimiento ecoorganizados, ¿no? Dirá Edgar Morin, pues, que nuestra animalidad de conocimiento incorporada a los procesos sensorio-motores tiene esta doble problemática de la unión, desunión, de la asociación, relación, disociación, aislamiento, síntesis, análisis, aprendizaje, estrategias, curiosidad, simplificación, complejidad, relación cerebro-humano, técnica, cultura, movimiento, mundo, pensamiento, pensamiento del mundo. Y que estos procesos los faculta el cerebro, anclado al cuerpo. Y que les tenemos que sacar provecho. Es decir, aceptar que de alguna manera, por voy a utilizar esta metáfora un tanto desafortunada, por este mecanismo incorporado, que es la cerebralidad y la corporalidad unida, es que se producen estos procesos dialógicos, antagónicos, complementarios y dialogantes, que son estos: unión, desunión, asociación, disociación, relación, aislamiento. Hacemos eso al mismo tiempo. A veces como antagónicos, a veces como complementarios, a veces como dialógicos. El reto es hacerlos dialógicos, es decir, entender su funcionamiento en razón de procesualidad y complejidad. A eso se refiere entonces Edgar Morin con la complejidad de las condiciones del conocimiento. Y lanzará sus primeros argumentos sobre esta diferencia entre complejidad restringida y complejidad generalizada. Dirá que la complejidad restringida, pues, es aquella que busca, a través del desarrollo de tecnologías y de algoritmos, el entendimiento principalmente numérico, pronosticable en cierto sentido, de las acciones humanas, ¿no? Y que en ello, pues, esta ciencia de la complejidad restringida estará mucho más cercana a la tradición científica clásica y cartesiana, aunque incorpora novedades fundamentales en su interior para definirla como una nueva ciencia, pero que si queremos incorporar también el espíritu, el cerebro, la humanidad y la ética, no podemos solamente atender lo que ocurre en nuestras sociedades desde el punto de vista de la complejidad restringida, sino que hay que comenzar a pensar en lo que Edgar Morin define como una
complejidad generalizada, es decir, cómo entender la complejidad está trabajando también nuestra cultura y nuestra sociedad. La cultura y la sociedad son máquinas hipercomplejas, ¿no? El ser humano integrado a la sociedad de la cultura, ¿no? Es un ser humano en una máquina que debe denominar hipercompleja, pero la máquina más hipercompleja, dirá Edgar Morin, pues es el cerebro, ¿no? Edgar Morin ha recibido recientemente muchas críticas porque la idea del cerebro triúnico parece que ha sido falseada por la neurociencia, es decir, la idea de que existe un cerebro reptiliano, que existe los procesos sinápticos del lóbulo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y que en esa relación entre estos tres elementos es que se genera toda una dinámica, ¿no? Particular o singular. E incluso Edgar Morin en el tomo 4 es muy cercano a, a los pensadores que dieron lugar a la Escuela de los Imaginarios Sociales en Europa, Cornelius Castrollaves, pero hay otro que se me está olvidando ahorita que me voy a acordar, que fundamentaron una parte de su teoría en la idea del cerebro triúnico. Y aunque la teoría de los imaginarios puede sostenerse con independencia del cerebro triúnico, lo que es cierto es que cada vez se modula más la alusión a la existencia de la relación a la existencia del cerebro triúnico, sino más bien a los procesos sinápticos diferenciados y altamente interactivos del cerebro, ¿no? Adaptativos, estocásticos y en cierto sentido resilientes. Entonces hay una novedad aquí que no, evidentemente Edgar Morin no tenía por qué conocer en aquel momento. Me va a decir que el cerebro pues es una máquina hipercompleja que nos faculta a la integración con otras máquinas hipercomplejas, entiéndase la cultura y la sociedad. El cerebro nos permite las conceptuaciones a través de sus principios operativos del cerebro desde el punto de Edgar Morin como logiciales, que nos trata de demostrar por el bucle computante y por el bucle cogitante, es la dialogía, la recursión y la hologramía. Es decir, el cerebro está facultado y necesita desarrollar el uso cada vez más eficiente y oportuno de la dialogía, la recursión y la hologramía para explicarse a sí mismo, entiendas el ser humano, para explicarse a sí mismo primero y explicarse los procesos en los que participa. Y no va a dejar de jugar un papel, además de la percepción y la representación, lo real, lo imaginario. ¿No? Les decía que está muy anclado con los teóricos del imaginario de Morin en esta segunda fase de su análisis de la complejidad. Entonces, computar y cogitar son las dos actividades de los sujetos humanos. Computar como actividad que le ancla con los sujetos vivos en una larga historia de supervivencia, y cogitar como una transición para la definición propia como especie, está anclada a su existencialidad y a los dobles juegos del conocimiento. Es decir, el ser humano siempre estará sometido por la información que reciba al doble juego del conocimiento, que es a la mitologización o la simbolización, y a la logicialización o logicalidad, es decir, a la producción de explicaciones razonables, lógicas, coherentes, que buscarán oponer resistencia o anulación a lo mitológico, pero permanentemente van a estar trabajando a los sujetos en sociedad los dos procesos. Aquí Edgar Morin va a ser una de sus afirmaciones más contundentes,
más elocuentes, en el sentido de que resulta curioso que cuanto más se desarrolla la ciencia, también más tienden a tener lugar los discursos sobre el fin del mundo, las catástrofes, el crecimiento de las religiones, ¿no? Es muy curioso que nos esté demostrando la transición entre el siglo XX y XXI, que aunque aparentemente estamos en un estado de desarrollo muy importante de innovación científica y tecnológica, estamos en un estado de crecimiento igualmente desconcertante de fanatismos, eh, ideologías exclusivistas, ideas que no abonan a la búsqueda de la conciliación, ni sobre la tolerancia entre las naciones, ni otros valores que supondríamos que si avanzamos en ciencia y tecnología, nuestra mentalidad tendría que avanzar en correspondencia. Otra siguiente idea, igualmente elocuente e interesante de Edgar Morin, es la de que si acaso el pensamiento complejo no es un método, cuando menos tendría que ser una oportunidad para lograr hacer una especie de alcance en términos de nuestras mentalidades, del desarrollo técnico, científico-tecnológico. Porque si asumimos y hemos venido asumiendo que nuestro estado de civilización por la ciencia y la técnica es muy alto, probablemente no podamos afirmar lo mismo desde el punto de vista de la mentalidad humana en esta circunstancia histórica. Entonces, lo que podría permitir también el pensamiento complejo es que hay un alcance de la mentalidad respecto de la situación científico-tecnológica, porque, porque hay muchos indicadores de que necesitamos reformar el pensamiento, transformar el pensamiento, complejizar el pensamiento. Por eso Edgar Morin se va a la educación. Dice que uno de los retos más importantes es redefinir la educación. Y para redefinir la educación necesitamos formar formadores, es decir, que reconozcamos desde quienes educamos que la necesidad de una transformación de lo aprendido para incorporar reaprendizajes, ¿no? Y en cierto sentido desaprender es urgente. Y conecta mucho pues, con otros personajes, ¿no? Renault y toda esta escuela que surgió a nivel internacional, que tienen resonancia en la UNESCO, de los aprendizajes para vivir y otras situaciones que ustedes conocen en sus contextos educativos, ¿no? Entonces tenemos computación, cogitación, que supone utilizar, desarrollar, transformar y superar, con ayuda del autoexamen, el error, la ilusión y la ilusión de la verdad, particularmente las verdades únicas como explicativas de las condiciones de vida de las generalidades humanas. Aquí vemos, obviamente, ya elementos para justificar los 7 saberes, ¿no? Tenemos que aprender los efectos, las circunstancias, las procesualidades de la computación, cogitación, para, digamos, hacer más autoexámenes, y esto está anclado a la comprensión, ¿no? Quien se autoevalúa, quien se observa críticamente a pesar de que trabaja con el conocimiento, quien regula con un cierto grado de humildad, pero con un compromiso y un rigor importante el ejercicio ético de su trabajo, comprende. Entonces, enseñar la comprensión, ¿no? Que es uno de los valores de los saberes que nos propone Edgar Morin para el siglo XXI, pues tiene que ver con esta idea del autoexamen, ¿no? Otra cosa que nos pide Edgar Morin en los 7 saberes es entender o saber del error y la ilusión, ¿no? Es decir, saber que el error está incorporado a los procesos humanos, pero entender que existen
existe la capacidad, si aplicamos el autoexamen, ¿no?, de contenerlo, no de eliminarlo, sino de contenerlo, de poner contenciones, de tratar de reducir sus efectos adversos a través del entendimiento histórico, del entendimiento de lo contextual. Y entonces asumir que si el entendimiento histórico y el entendimiento contextuado son importantes y dotan de pertinencia a las acciones específicas, no hay una verdad definitiva que digan uno sobre su propio contexto para que aplique única y determinantemente para la totalidad humana siempre, ¿no? Dice que hay en esta idea de que habrá un momento en el que un conocimiento y solo un tipo de conocimiento será aplicable para todos, este permanente trabajo de mitología y lógica, ¿no? ¿Por qué pensar que el destino del mundo, ¿no?, estará definido por una voz, por la univocidad y no por la multivocidad en coordinación democrática? Probablemente ahí hay ilusiones que definen incluso vocaciones políticas. Edgar Morán, junto con otros sociólogos del conocimiento y epistemólogos, han hablado mucho de un término que se irá utilizando cada vez más, que ahorita todavía no es tan contundente. Son las famosas políticas de civilización, ¿no? Cuando invocamos la idea de que haya una voz que termine definiendo el sentido o el rumbo de las sociedades en general, pero realmente eso se parece más a una política de civilización unipersonal y de liderazgos individualizados. Pero si evocamos una política de civilización de multivocidad, de deliberación, de asunción del conflicto y de las crisis productivas, entonces podríamos estar pensando un modelo diferenciado de liderazgo. Es un poco al que empuja las reflexiones morinianas más que al otro, ¿no? Entonces hay en el espíritu humano, por decirlo así, a la vez, en términos antagónicos, complementarios y dialógicos, ¿no?, trabajos analógicos y lógicos, es decir, comparativos, con restricciones, y explicativos, contextuados, comprensivos explicativos, proyectivos identificativos, mitológicos y logiciales. En el caso de la pandemia, pues vimos bastante de esto, ¿no? Cómo empezaron, mientras surgían las vacunas, aparecían leyendas, rumores, ¿no?, locuras respecto de cada una de ellas, al grado de que mucha gente aún considera, independientemente de su nivel educativo y demás, que probablemente en las vacunas está incorporado el germen de algún problema que emergerá próximamente, pero especialmente el de los problemas que tienen que ver con el control de alguien sobre nosotros en términos de los famosos chips u otras cosas, ¿no? A veces descubrimos ciertas intencionalidades, pero en otras ocasiones no comprobables. El mundo, de alguna manera, nos dice Edgar Morán, tiene de eso. Lo que tenemos que hacer es buscar, ¿no?, incorporar mecanismos de conciliación y diálogo que permitan que este tipo de acontecimientos no se conviertan en contra de nosotros mismos en términos de lo que estamos produciendo. Porque otra cosa que está en el contexto es, que habíamos platicado por herencia moriniana, que son las crisis que producimos nosotros mismos y de las cuales somos ciegos. Las cegueras, ¿no? Otra cosa que está entre los saberes son las cegueras.
asociadas al error, a los errores y las cegueras, en el sentido de que en la soberbia de querer solucionar todo, no vemos los efectos de la soberbia. Un efecto de la soberbia es la indisposición a la voz, a las razones, a los motivos del otro. Una de las más inmediatas y más difíciles consecuencias de las cegueras y las soberbias. Por lo tanto, Edgar Morin propone en el pensamiento complejo una inteligencia de la inteligencia, entender las cualidades de la inteligencia. Esto lo va a trabajar en la página 195 y 196. Nos va a decir, por ejemplo, que citemos algunas cualidades de la inteligencia humana. El autoheterodidactismo, es decir, la capacidad de aprender por uno mismo aun cuando se utilice la enseñanza de una competencia exterior. La aptitud para jerarquizar lo importante y lo secundario, para seleccionar lo significativo y para eliminar lo no importante o inútil. El análisis circular de la utilización de los medios con vistas a un fin y la conveniencia de los medios para alcanzar los fines, o en otros términos, la aptitud para concebir la retroacción en el bucle medios-fines. 4. La aptitud para combinar la significación de un problema, reduciéndolo a un enunciado esencial, y el respeto a su complejidad, teniendo en cuenta las diversidades, interferencias e incertidumbres. 5. La aptitud de reconsiderar la propia percepción y la propia concepción de la situación. 5. La aptitud para utilizar el azar para hacer descubrimientos y la aptitud para dar prueba de perspicacia en situaciones inesperadas. 7. La aptitud Sherlock Holmes para reconstituir una configuración global, un evento, un fenómeno a partir de huellas o indicadores fragmentarios. 8. La aptitud para suputar el futuro, considerando las diferentes posibilidades para elaborar eventuales escenarios, teniendo en cuenta las incertidumbres y el surgimiento de lo imprevisible. 9. La serendipia, que combina la aptitud para dar prueba de la perspicacia en situaciones inesperadas y la aptitud sherlockhomiana. 10. La aptitud para enriquecer, desarrollar, modificar la estrategia en función de informaciones recibidas y de la experiencia adquirida. 11. La aptitud para reconocer lo nuevo sin reducirlo a los esquemas de lo conocido y la capacidad de situar esto nuevo con relación a lo conocido. 12. La aptitud de afrontar, superar situaciones nuevas y la aptitud para innovar de manera apropiada. 13. La aptitud para reconocer lo imposible, discernir lo posible y elaborar escenarios que asocien lo inevitable y lo deseable. 14. La aptitud de bricolar, es decir, desviar un objeto, un instrumento, una idea, una institución de un sistema de referencia y de su finalidad propia para integrarlo en un sistema nuevo y darles una finalidad nueva. Transformar un conjunto de elementos para dotarlo de propiedades y finalidades nuevas. 15. Además, la inteligencia comporta la utilización inteligente de los recursos no inteligentes de los que tienen necesidad y que son la información, la memoria, la experiencia y la imaginación. De este modo debe utilizar su memoria, como nos muestran los grandes jugadores de ajedrez que para suputar sus jugadas saben rememorar configuraciones y no enormes cantidades de información en un gigantesco catálogo de combinaciones. La inteligencia no debe integrar solamente en memoria lo que ha vivido y sacar las lecciones de la experiencia. Debe ver también si la experiencia no debe volver a cuestionar los principios que guían al conocimiento y al comportamiento, o si a la inversa los datos nuevos no deben volver a cuestionar la experiencia. Sabemos que la imaginación solo puede fecundar a la inteligencia si es captada e integrada con inteligencia en el conocimiento, así como en la acción. Hay entonces aquí los fundamentos de lo que terminarán siendo los 7 saberes, indicadores para su mayor comprensión respecto del pequeño libro, ¿no?
Habla de la dialógica pensante, que tiene que ver con todos estos procesos a la vez antagónicos, complementarios y, y dialogantes. Les invito a que los vean en el libro. Y la idea de una conciencia, y cómo en la medida en que el autoexamen, la autorreflexión se imponen como actividades necesarias para cualquier actividad humana, pero especialmente la que le interesa que ejerza esta nueva habilidad o competencia a Edgar Morin, es a la ciencia. Y por eso le invita a volver en su relación con la filosofía y volver en su relación con con otros oficios, entre ellos el arte y demás, es porque si aceptáramos, si asumimos que hay en los malentendidos de la ciencia o sobre la ciencia el germen de nuestros problemas contemporáneos respecto del calentamiento global, el extractivismo, la no reducción de las injusticias, la no reducción de la pobreza, los no alcances de los satisfactores de vida para el común, entonces sí es importante que la ciencia adquiera una conciencia de sí misma. Porque si el estado de la situación nos dijera que hemos alcanzado por la ciencia y por los intérpretes técnicos y tecnológicos de la ciencia las mejoras radicales para decir que el bienestar común está aquí y ahora, no tendríamos por qué solicitarle a la ciencia, a los científicos, a los tecnólogos que hagan estos ejercicios, ¿no?, de integración ética y reflexionamientos y autoexámenes como lo está proponiendo Edgar Morin. Incluso por eso yo diría es porque también hay mucho de radicalidad en lo que se dice a veces sobre Edgar Morin, porque lo que nos está pidiendo es que asumamos una cierta vocación emancipatoria en el ejercicio de nuestra actividad académica, científica y profesoral, tratando de romper con las inercias que no tengan alguna relación con lo importante. Lo importante es el poder ir encaminándonos hacia relaciones que superen las desigualdades, los abusos de autoridad, las incomprensiones, la soberbia sostenida sobre el autoritarismo, la autoridad circunstancial, otras inercias de la modernidad heredada por una educación sostenida sobre la idea de que la voz importante está en grupos selectos y no en las relaciones entre los diferentes, ¿no? Eh, Va a seguir entonces hablando de, de los procesos del pensamiento, de algunas lecciones que quiere que aprendamos también de la ciencia, como ese deseo incansable de verificación, ¿no? La ciencia, si algo nos ha enseñado, es que es fundamental la prueba, la comprobación y el sometimiento de nuestros dichos a, digamos, el rigor de la observancia de terceros, ¿no? Para Edgar Morin es fundamental. Y aquí están los verificadores. Pero así como son importantes los verificadores, son importantes los tránsitos. Es decir, la ciencia, en cierto sentido, debería también abrirse a destruir tradiciones, por decirlo así. Porque las tradiciones incorporadas a procesos autoritarios lo que generan es la ideologización y la reducción creativa del acontecimiento que dio origen a esa institución, ¿no? Poco pensando también en, en lo que Edgar Morin aprendió
del materialismo histórico y del marxismo. Es decir, hay en el germen del materialismo histórico un amplio valor de reconocimiento internacional de los diferentes, pero también se engendran en algunas ideas y particularmente en cómo se trabajó la vocación revolucionaria, tendencias negativas que terminan por traicionar el conjunto del proyecto político civilizatorio del marxismo, ¿no? Pero eso tiene que ver por los anquilosamientos, la búsqueda de hacer de determinados argumentos verdades definitivas, sino procesos para el ejercicio incorporado en el entendimiento del estado de organizaciones en el tiempo. Organización política, organización pública, organización estatal y muchas otras cosas de las que Edgar Morin evidentemente ha hablado respecto de sus críticas al marxismo y al socialismo, y que también tienen que ver con su propuesta de complejidad como un momento nuevo, ¿no? Que para algunas personas lo han asumido así también, del pensamiento crítico, de la teoría crítica. Existen personas que dicen que el pensamiento complejo podría ser un momento de síntesis de la teoría crítica, ¿no? Cuando los neomarxistas ya no podían sentirse interpelados por una situación política posmoderna tan difusa, donde no sabemos dónde está la izquierda y dónde está la derecha. Cuando los procesos pedagógicos y de reforma educativa se vuelven tan complicados, en donde la acción política fue minada por la reducción de los derechos civiles, ¿no? Ganados por procesos de larga duración, hablamos de pensiones, hablamos de desprestigio de los sindicatos, ¿no? ¿Qué tenemos, no? Como para esta idea de la política crítica, de las teorías críticas, de la educación crítica, pues tenemos una serie de discursos que se incorporan, que están en el pensamiento complejo y que han hecho que incluso algunos autores hablen de el pensamiento complejo como una epistemología del sur desde Occidente, por decirlo así. Hay quien conecta pensamiento complejo y epistemología del sur, como el doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, ¿no? Hay quien dice que eso es una falacia porque no deja de ser occidental y lo que necesitamos es que lo digan nuestros ideólogos latinoamericanos, sudafricanos, hindúes, ¿no? Al final del día me parece que en eso también Edgar Morin es muy consecuente, en el sentido de que una parte importante de lo que está planteando tiene que ver con sus diálogos, también con ideólogos no occidentales, ¿no? El manifiesto de la transdisciplinariedad no es obra solo de Basarab Nicolescu, es obra de Edgar Morin, de Viveiros de Castro, ¿no? Hay mucha relación de Edgar Morin durante la última fase de su historia personal, hablamos desde los años 90 a la fecha, con el Mediterráneo, con los pensadores del África más cercana a Francia. Así que lo que tenemos ahora pues es un pensamiento complejo que está siendo sometido a prueba y de manera afortunada con un Edgar Morin que incorporó algunas píldoras de sabiduría en todo lo que fue escribiendo, como por ejemplo una frase como esta que es con la que quiero terminar la exposición del día de hoy, la de que el verdadero conocimiento, el conocimiento valedero y el conocimiento que habría de
promover alguna novedad en el tiempo es aquel que se crea, que se cuece, que se hierve a la temperatura de su propia destrucción, dice Edgar Morin. Este día es muy interesante porque él, con esta metáfora nos dice que él no quiere evitar polemizar, que va a estirar lo más posible determinados argumentos con el riesgo de parecer incompetente, pero con la intención de promover debates fructíferos que resuelvan en cierto sentido terceros y no él, ¿no? Porque esa es la fecundidad de la vida cultural y de la vida intelectual. Y que en cierto sentido eso es lo que le desea al pensamiento complejo, con él y con independencia de él, ¿no? Tenemos entonces este método, ¿no? Que postula al final del día un pensamiento complejo que parte de la computación viviente, que nos permite hablar de la inteligencia común, nuestra capacidad de producir estrategias, que entre la computación viviente, la inteligencia y la estrategia emerge la computación, el conocimiento humano, anclado al bucle sensible sensorio-motor. Este conocimiento va a ser permanentemente autoexorreferente, que no va a dejar de dialogar ni con la afectividad, que va a poner de manifiesto al pensamiento como un reto de diálogo, de democracia cognitiva, y que es importante entender entonces cómo la complejidad en particular del conocimiento obligará a una refundación filosófica científica, una unidad nueva y una complejización del hacer científico y el hacer intelectual, ¿no? Y él quiere invocar con el pensamiento complejo a esta reforma del pensamiento, a esta reforma de la educación, a esta reforma incluso de la política. Allí entonces es que se han agremiado, acuerpado una cantidad importante de personas que a nivel internacional han hecho esfuerzos, y ahí es en donde multiversidad, por, por relación, intención y, y una muy persistente vocación surge como una de las muchas voces, por eso se llama multiversidad, ¿no? Una de las muchas versiones que pretenderán sumar a, a estos retos que deja, entre otras obras, la de Edgar Morin, que por afinidad del ingeniero Reinaga Lozano, que falleció hace algunos años, optó. Él dijo, vamos con el pensamiento complejo de Edgar Morin, y Edgar Morin cumplió 100 años, está por cumplir 101 años en este año, y en diversas circunstancias, desde 2012 a la fecha, le han ido eh, generando una nueva observación a su obra, que me parece que ha resultado muy próspera y que va consolidando equipos de trabajo. Hace todavía 10, 12 años había como miedos y temores por afirmar que uno andaba por ahí entre los que picaban piedra en el pensamiento complejo y la complejidad. Hoy, diversas circunstancias, entre ellas los Nobel en Ciencias de la Complejidad, que la figura de Edgar Morin no deja de ser polémica y vivaz, y que la continuidad de muchos proyectos convergen en razón de estos 2019, 2022, para decir que hay comunidades. Puede mostrar que es una comunidad que se va
sofisticando, que se va fortaleciendo, que se va adaptando también y que va a generar una nueva agenda, incluso reconociendo aquellos episodios o aquellas circunstancias sobre las que Edgar Morán pues, no tuvo oportunidad de advertir los cambios, las transformaciones, incluso los errores internos, ¿no? Por mi parte, entonces, sería todo para dejar el método 4 para la siguiente sesión. Quejas, preguntas, comentarios. ¿Ninguna queja? Eso es bueno para mí, porque está grabando Vanessa. Entonces vamos a las preguntas o a los comentarios con los que quieran que cerremos esta sesión. Está Francisca, está Patricia, está Luis, está Gabriela. Y por ahí andaba, creo que ya se fue. Sí, creo que sí se nos fue. Mario, ni hablar. Bueno, no hay, parece, preguntas o comentarios al final de esta sesión. Espero que sea porque ha resultado interesante y deja elementos de reflexión que terminarán manifestándose en la próxima sesión o en los trabajos, ¿no? Nada más recordarles que mi expectativa es que vayan advirtiendo las motivaciones de los ejercicios que están realizando, es decir, que vean reflejado en las exposiciones, en los contenidos de los tomos del método, las razones por las que les solicito esas actividades. Son para verificar, confirmar, ahondar sobre, por un lado, fundamentos del pensamiento complejo y por otro lado, argumentos que son argumentos fuertes, ideas fuerza del pensamiento complejo que a veces quedan al margen de los debates sobre la figura pública de Edgar Morán o sobre determinadas discusiones muy conocidas, pero a veces poco informadas respecto del mismo Edgar Morán y del pensamiento complejo, ¿no? Evidentemente sabemos quienes formamos parte del pensamiento complejo, la transdisciplinaridad y o las ciencias de la complejidad, que no hay una panacea en lo que defina la complejidad, pero lo que sí hay es la oportunidad de unas redefiniciones que pretenden incorporar, parafraseando Edgar Morán, mucho calor a la relación intelectual y científica en una época que requiere que estemos reflexionando con mucha fortaleza sobre el destino, incluso sobre el futuro. Hay una vertiente muy fuerte de prospectivistas, futurólogos, ¿no? Incluso de gente que se relaciona con la toma de decisiones políticas, que no deja de voltear a ver ciencias de la complejidad, pensamiento complejo y transdisciplinariedad. Eso incluye por ejemplo, a Nelson Vallejo, que es una de las personas que en Francia pues, es más cercana a Edgar Morán dentro del Ministerio de Educación. Podemos enumerar algunas personas que probablemente ustedes puedan encontrar en otras latitudes, en otros sitios, ¿no? Bien. Pues les agradezco mucho. Les deseo un excelente fin de semana. Va a quedar la grabación, recuerden, ahí se queda la grabación, ustedes la pueden descargar
De todos modos, yo estoy haciendo el oficio de hacer las descargas o de pedirle a mi compañera de sistemas que lo haga y yo creo que el próximo fin de semana les podríamos enviar las grabaciones hasta el siguiente fin de semana compendiadas para que les puedan echar un vistazo. Perfecto. Disculpa que en los últimos 10-15 minutos quedé No, desconectado y no conseguí. no te oír preocupes, nada. Mario. También una disculpa tiene que ver con detalles aquí de conexión, pero bueno, a veces nos pasa, ¿no? Sí, nos pasa. Gracias, Mario. Gracias, Francisca. A ti. Gaby, gracias. Luis, gracias. Pati, gracias. Y siéntense en confianza en alguna. Entonces, igual el sábado que nos vemos el sábado que viene, ¿sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Ok. Si me escuchas, que aquí tengo. Estuviste brillante. Gracias. No, gracias a ustedes. Alguien iba a decir algo más. Ok, bien. Hasta entonces. Nos vemos. Gracias, amigos todos. Chao. Gracias. Chao.